Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios. Lectura del libro de San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí cómo puede este dar a comer su carne. Jesús le dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, con esta lectura, Jesús se presenta como en el pan, el verdadero pan que da la vida. Recordemos que los israelitas celebraban el sábado santo, recordando la liberación de Moisés del pueblo de Egipto y el cautiverio que duraron 400 años el pueblo allí en Egipto, esclavo. Y recordaban todos los sábados cómo Moisés liberó el pueblo. Pero aquí tenemos el verdadero pan. Cristo dice: no fue Moisés que le da el pan, sino mi Padre que está en los cielos, para que lo coman y ya no mueran. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, en el día postrero. Yo lo resucitaré. Todo el que se dice ser cristiano, todo el que se dice ser convertido y no cree en la Eucaristía, no cree en Cristo Jesús. El diablo te va a decir, así como le digo a los judíos: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No crea en la Eucaristía. Eso es mentira. Eso es un invento de la Iglesia Católica. Eso te van a decir a ti el demonio y sus seguidores, para que tú no creas en la Eucaristía. Y recordemos que habían 72, y de los 72 solamente quedaron 12, y los demás dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querría escucharlo? Y Jesús le preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Pedro le contestó: ¿a quién iríamos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Hoy la iglesia celebra, en toda la iglesia abren el sacramento eucarístico. La iglesia ponía el Santísimo Sacramento del altar en toda la iglesia, mis queridos hermanos. Hoy la iglesia pone el sacramento del altar en cada parroquia para que la gente fuera y adorara el Santísimo Sacramento del altar. ¿Cuántas personas han abandonado el sacramento del altar? ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia abandonando el sacramento eucarístico? Recordemos que Cristo Jesús también, cuando estaba en aquel lugar, le dice: vayan al pueblo y hay un burrito, desátenlo. Y si el dueño le dice: ¿qué van a hacer? Díganle que el Señor lo necesita. Y así fueron, encontraron el burrito y celebraron la Pascua en el aposento alta. Dice que llegando la hora, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Dijo: este es mi cuerpo que he entregado por ustedes, y esta es mi sangre también que es entregada por vosotros. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que yo he recibido de mi Señor, la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomar y beber todo de él. Mis queridos hermanos, la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo está presente en el Santísimo Sacramento del altar. El diablo te va a decir que no lo reciba, pero esto es bíblico. Esto es bíblico. Ninguna iglesia, ninguna persona que haga una iglesia y no respete y no celebre el Santísimo Sacramento del altar, esa iglesia no puede ser de Cristo. Esa iglesia está dividida. Ninguna persona que se llame ser convertido y no celebre el Santísimo Sacramento del altar, tampoco ese está con Cristo. Yo tuve una visión y yo veía al Señor escribiendo en la tierra
así como escribía todos los pecados y dividía la tierra. Y decía el Señor que todo aquel que no está, todo aquel que no cree en la Eucaristía, es aquel que estaba de aquel lado. Y todo el que cree en la Eucaristía está de este lado. Mi querido hermano, Cristo Jesús está presente y real en el santísimo sacramento del altar. Todo aquel que se llama ser de Dios, todo aquel que se llama ser cristiano, debe de creer en el santísimo sacramento del altar, porque es el verdadero Cordero. Recordemos también que Cristo celebró la Eucaristía el Jueves Santo antes de ser crucificado, recordando el calendario de Nisan, la noche del Jueves Santo. Antes de ser crucificado, Cristo celebró el sacramento eucarístico. Dice, cuando el sacerdote levanta la mano, el Señor me decía en aquella visión, recuerda que el sacerdote dice, con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. O sea, todo honor y toda gloria se han dado a Él, con Cristo, con Él y en Él. Cuando tú recibes el sacramento de la Eucaristía, dice, con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria. Mi querido hermano, todo el que se llama ser cristiano y convertido, tiene que creer en el sacramento de la Eucaristía. Porque si no cree en el sacramento de la Eucaristía, está creyendo en un capricho y en una emoción humana y no está creyendo en Cristo Jesús. Y eso es bíblico. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Oigan bien, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. O sea, que el cuerpo de Cristo es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida. Y Él permanece en el santísimo sacramento del altar. Permanece Cristo Jesús hasta el final de los tiempos. Por eso, mi querido hermano, Cristo está escondido en el santísimo sacramento del altar. Ahí está nuestro Señor Jesús escondido en esa Eucaristía. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, en verdad le digo, que si no comen la carne, no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. Y yo permanezco en él. Así quien me come vivirá en mí. Dice, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de ustedes, esos antepasados, que comieron y después murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come la carne y bebe la sangre del cordero degollado vivirá para siempre. Porque es la sustancia eterna, hermano, que está entre nosotros. La segunda persona de la Santísima Trinidad. No es una emoción humana, no es un capricho humano, sino la presencia real de nuestro Señor en la tierra. Es la presencia real que está en el santísimo sacramento del altar. No es un capricho inventado por hombre, no es una iglesia inventada por 2 o 3 hombres, sino el mismo Cristo, así lo dice el Evangelio. Lo dice el Evangelio, quien come mi cuerpo, bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él, como el Padre que me envió y yo vivo por el Padre. Dice que había 72 y se fueron. Y Jesús le preguntó a los 12, ¿y ustedes quieren marcharse? Pero Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Si tú tienes palabra de vida eterna, tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iríamos? Dice, no fueron ustedes que me cogieron a mí, sino que yo lo elegí a ustedes del mundo. Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. O sea, era Judas el que lo iba a traicionar. ¿Cuántos Judas hay en esta tierra, hermano, que entregan a nuestro Señor Jesucristo y dicen, no creen en la Eucaristía, no creen en la confesión, no creen en la comunión de los santos, no creen en el bautismo de los niños, y se van de la iglesia, hermano? Esos son muchos Judas que se apartan de la Santa Madre Iglesia Católica, así como Judas, que son demonios en el actuar, mi querido hermano. Y Cristo ponía una raya en la tierra
y hacía una división. Decía, todo el que no cree en la Eucaristía no puede creer en mí. Por consiguiente, mi querido hermano, no se dejen embobar de capricho, sino cree en la Eucaristía. No sea incrédulo, sino creyente. Que Dios te bendiga. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos gracias, te reverenciamos, Padre. Te damos gracias en este momento porque tú eres santo y eres poderoso. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Te pido por tu iglesia, por todo aquello que ha abandonado la iglesia. Ten misericordia, Jesús, de toda la humanidad. Amén. Que Dios le bendiga, mi querido hermano. Comparte, dale like, comparte, da tus oraciones y oraremos por ti en el nombre de Jesús. Amén.